Espero que estén súper bien. Yo soy Estíbaliz y bienvenidos otra vez a mi canal. Si eres nuevo no olvides suscribirte dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes de empezar les recuerdo que tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También hago streams en Twitch todos los días a partir de las 12 p.m. hora central de México, así que si les interesa ahí los espero. Y bueno, hoy es 10 de mayo, Día de las Madres aquí en México. Muchas felicidades a todas las mamás, les mando un abrazo muy fuerte. Cuídenlas y consiéntanlas mucho, no solamente hoy, sino todos los días. Y bueno, yo les pregunté el otro día en la parte de comunidad de mi canal qué videos querían ver en este mes y muchos de ustedes dijeron que querían ver un video de historias relacionadas con el Día de las Madres. Entonces les pedí en mi grupo de Facebook Paranormal Esti, el link está en la descripción, que me mandaran sus historias paranormales, obviamente relacionadas con esta fecha. Así que vamos a leerlas. La primera historia es de Idali y dice: fue cuando estaba en la preparatoria. Mi mamá siempre iba por mí cuando salíamos de clases. Y recuerdo que ese día yo no sabía si ella iba a ir por mí. El caso es que hablé a mi casa y tardó en contestar. Le dije que ya había salido, me contestó que sí, que ella ya venía en camino y que no me moviera de ahí. Colgando el teléfono, yo veo que mi mamá está en la esquina de mi preparatoria esperándome. Acababa de llegar ahí. En mi casa a esas horas no había nadie y le comenté a mi mamá y nunca supimos qué fue lo que realmente pasó. Era su misma voz y sí recuerdo que se escuchaba a lo lejos, pero la escuchaba. La siguiente historia la mandó Luz y dice: mi mamá y mis tías estaban en la sala de la casa de mi abuelita. Acababan de llegar del panteón porque fueron a visitar a mi abue. Mi abuelita acababa de fallecer. Yo estaba dormida en un cuarto donde mi abuela solía dormir y claro, en la orilla de la cama tenían almohadas para que no me volteara. En eso mi tía escucha ruido en el cuarto donde estaba yo dormida. Y cuando se van a asomar a ver qué había pasado, estaba yo en el piso sentada, pero debajo de mí estaba un suéter celeste que mi abuela solía ponerse mucho. Era un suéter tejido. Las almohadas seguían en su lugar, cero movidas. Lo extraño es que ese suéter se encontraba en una mecedora que estaba en el cuarto. No había manera de que yo, bebé de 1 año, lo alcanzara. Aparte de que estaba dormida y obviamente hubiera llorado si me hubiera caído. La siguiente historia la mandó Sebastián y dice: había fallecido mi abuela hace menos de un mes y yo en una tarde sentí mucha tristeza pensando en ella. Naturalmente lloré hasta quedarme dormido en mi cama y recuerdo que desperté pero no abrí los ojos. Por unos segundos olvidé que mi abuela ya no estaba y sentí su mano dándome palmaditas suavemente en mi mano, como solía hacerlo en vida. Sonreí y pensé que era ella, pero luego de esos segundos recordé que había fallecido. Abrí mis ojos y no había nadie. Recuerdo que era en la tarde donde entraba un rayo de luz del sol muy bonito por la ventana y se podía percibir el perfume que usaba mi abuela pero muy fuerte y una extraña y agradable paz en el ambiente. Nunca voy a olvidar esa experiencia. La siguiente historia la mandó Emi y dice: yo tengo una con mi hermana y mi sobrina. Esto ocurrió hace como 7 años. Mi sobrina en ese entonces tenía 6 meses. Era diciembre del año 2013. Una madrugada, como de costumbre, la nena se despertó a las 4 de la mañana a pedir su pacha, biberón. Mi hermana acostumbraba que para no salir del cuarto dejar todo lo necesario para hacer su pacha en el cuarto. En fin, se la preparó y se la estaba dando, cuando de repente escuchó a lo lejos a una mujer llorando. Cabe recalcar que en ese entonces mi sobrina era la única bebé en mi calle. En fin, mi hermana escuchaba a la mujer llorando que cada vez se iba acercando más y más, pero no era un llanto normal, sino que un llanto amargo como de dolor. Mi hermana empezó a orar porque temía que la mujer que estaba llorando fuera la llorona y viniera por mi sobrina. Llegó a un punto en donde se escuchaba a la mujer llorando en las láminas de la casa, haciendo que éstas se movieran. Después de eso, la mujer se fue alejando poco a poco hasta que se fue. La siguiente historia la mandó Tania y dice: te cuento esta historia que le pasó a mi mamá en mi casa. Eran las 2 o 3 de la madrugada y mi mamá estaba despierta, ya que ella sufre de insomnio desde hace varios años. Mi papá en sus tiempos libres juega fútbol y siempre deja su balón en la sala arriba de un sillón. Pues bueno, mi mamá a esas horas estaba viendo Facebook cuando de repente el balón de la nada cae al suelo y empieza a rebotar como si alguien lo estuviera rebotando en el centro de la sala. Yo sé que se pudo haber caído por sí solo del sillón, pero cómo no se cayó en todo el día que estuvo ahí. Después empezaron a escuchar ruidos arriba de la casa, como si estuvieran rasguñando. Mi mamá, muy asustada, levantó a mi papá. Mi papá es muy escéptico en estos temas, y cuando mi papá vio el balón,
de la nada dejó de rebotar y por obra de magia los sonidos desaparecieron, pero mi papá dice que vio como una sombra se desprendía del balón. La siguiente historia la mandó Luciana y dice: esta historia no ocurrió exactamente el 10 de mayo, pero fue algo que le ocurrió a mi mamá con mi hermano mayor cuando era una bebé y yo todavía no nacía. Para ese entonces mis papás vivían en una casa diferente a la que resido actualmente. Esto ocurrió hace 21 años aproximadamente. La casa constaba de la cocina con la sala y una habitación, y cabe recalcar que ese día mi mamá no se encontraba acompañada. La cuestión es que mi mamá me contó que estaba tratando de dormir a mi hermana en una hamaca, pero al ver que ella no se quedaba dormida fue a prepararle leche a la cocina. Para esto dejó a mi hermana en la hamaca y le amarró las orillas por seguridad. Ella salió y cerró la puerta detrás suyo. Ya estando en la cocina, escuchó de repente un golpe, y acto seguido mi hermana empezó a llorar fuerte. Mi mamá al escuchar esto salió corriendo a la habitación y encontró a mi hermana debajo de su hamaca, en el suelo, encima de un charco de pipí. Rápidamente mi mamá la cargó, y lo curioso de esto es que la hamaca seguía con las orillas amarradas, como si alguien hubiera cargado a mi hermana sacándola de la hamaca y colocándola en el suelo. Mi mamá dice que cree que fueron los aluches, que se trataron de llevar a mi hermana, pero que por suerte no lo lograron. Después de esto mi mamá ya no dejaba a mi hermana sola y colocaba unas tijeras abiertas debajo de su hamaca como protección. Actualmente mi hermana mayor es un poco susceptible a este tipo de cosas, pero ya no le ha pasado nada malo. La siguiente historia la mandó Marils y dice: hace muchos años, cuando era solo mi mamá y mi hermano, que tenía apenas 1 año y medio, vivían en una casa que el techo era de lámina y la casa estaba en un callejón que al final de este había 2 pinos enormes. Mi hermano siempre le decía a mi mamá que veía a una señora bien pintadota parada en uno de los árboles, que siempre le hablaba y le decía que fuera. Mi mamá dice que se asomaba por la ventana y nunca veía nada. Una noche estaban solos mi mamá y mi hermano, ya que mi papá lo habían cambiado de turno. Dice mi mamá que de repente escuchó que algo muy grande cayó en el techo y empezaba a rasguñar como si quisieran entrar. En ese momento mi mamá corrió a agarrar a mi hermano, lo abrazó muy fuerte y empezó a rezar. Al momento que ella estaba rezando, dice que como que algo se quería apoderar de ella, porque entre rezos se empezaba a reír a carcajadas. Mi hermano lloraba muy desesperado y mi mamá, entre sus risas y rezos, dice que solo se encomendó a Dios, y de repente se escuchó como si un pájaro demasiado grande empezara a aletear y se fue volando. Al día siguiente mi mamá le contó al señor que le rentaba los cuartos, el cual era velador en unos edificios que apenas estaban construyendo. El señor le dijo que él ya las había visto y que eran unas brujas, las cuales se presentaban como bolas de fuego. Hasta la fecha existen esos pinos, uno muy verde y el otro completamente seco. Dicen que ahí es donde se paraba la bruja. La siguiente historia la mandó Ana y dice: mi mamá me contó que cuando era niña enfermé y tenía mucha fiebre, y que yo le decía que veía a un niño güerito que se llamaba Luis. Casualmente a mi papá, cuando era niño, se le murió uno de sus hermanos cuando era muy chiquito y se llamaba precisamente Luis. La siguiente historia la mandó Nicole y dice: mi mamá tiene varias anécdotas paranormales, pero hay 2 que la han dejado muy marcada. Cuando ella iba al colegio tenía un grupo de amigas y un día a todas se les ocurrió jugar a la ouija. Lo primero que preguntaron fue que si el espíritu quería que alguien no esté con ellas, y cuenta mi mamá que ese ente escribió su nombre, pero el nombre bien escrito. Pocas personas saben escribir su nombre porque es raro, se llama Shelika. Dice que el espíritu lo escribió así tal cual, y claro, al ver eso mi mamá enseguida se fue de ahí. De todas maneras, sus amigas querían jugar y empezaron a hacerlo eventualmente. Al pasar unos días, 2 de sus amigas dejaron de ir al colegio porque estaban muy delgadas. Parecía que se iban a morir. Dicen que en sus casas se movían cosas y que tenían alucinaciones. Y bueno, justo acabó el colegio y mi mamá nunca más volvió a saber de esas 2 chicas. La siguiente historia la mandó Emma y dice: te cuento lo que me sucedió hace algunos años con mi mamá. Eran las 12 de la noche y estaba en mi habitación leyendo un libro con mi lámpara de noche encendida. Mis padres estaban durmiendo. De un momento a otro sentí mucho frío y una sensación extraña estaba en la habitación, como si hubiera alguien ahí conmigo. Frente a mi cama tengo mi escritorio y un mueble con todo mi maquillaje. Sentí un ruido extraño y miré hacia la ventana. La cortina se movió bruscamente como si alguien la hubiera corrido. Me levanté del susto y cuando fui a prender la luz de la habitación, todos mis productos de maquillaje cayeron al suelo. Del susto salí corriendo y llorando a la habitación de mis padres.
y como mi papá no cree en esas cosas, él fue a dormir a mi habitación y yo me quedé a dormir con mi mamá. Me costó mucho conciliar el sueño, tenía mucho miedo y seguía sintiendo como si alguien nos observara. Miraba la hora a cada momento y cerca de las 4 de la mañana sentí mi cuerpo muy pesado, como si estuviera entrando a una parálisis de sueño, lo que en ese tiempo era recurrente en mí, y escuché que la puerta de la habitación se abría y una sombra muy alta y oscura se acercaba a la cama. Yo intentaba gritar y despertar a mi mamá, que dormía junto a mí, pero como estaba en parálisis, nada pasaba. La sombra se detuvo junto a mi mamá y comenzó a arrastrarla hacia él. Del miedo intenté tomar por el brazo a mi mamá que dormía y me puse a gritar con todas mis fuerzas, hasta que logré despertarme. Mi mamá despertó también y estaba llorando igual que yo. Me abrazó para calmarnos y me preguntó qué había visto, o si estaba soñando. Le conté que había entrado la sombra y que sentía que se la quería llevar. Mi mamá se puso pálida y empezó a temblar. Me dijo que ella también había sentido la puerta que se abría y que un hombre muy alto y delgado estaba en la habitación, que sintió como la tomaba del cuello y la quería sacar de la cama, y que antes de que se cayeran las cosas en mi habitación, ella sintió que alguien entraba en su habitación y le decía con una voz muy ronca y oscura: «Te vas a morir». Nunca me había pasado algo así, siempre he tenido parálisis de sueño y he visto muchas cosas, pero jamás me había pasado que alguien viera o sintiera lo mismo que yo. Por alguna razón mi mamá y yo esa noche estábamos conectadas, y me hace pensar que quien fuera que tiró mis cosas al suelo lo hizo para advertirnos que algo le podía pasar a mi mamá y que si no hubiera ido a dormir con ella, quizás la sombra se la hubiera llevado. Y la última historia que les voy a contar hoy la mandó Liliana y dice: yo me enteré de mi embarazo cuando ya tenía 13 semanas, lo normal. Fui al médico y me dicen que todo va bien, que solo tengo que tomar vitaminas y así. Pero algo dentro de mí no estaba convencida. Fui a otro médico y me dijo lo mismo. A partir de ahí empecé a soñar muy seguido a mi abuela materna, que fue con la que crecí, y ella tenía 2 años de muerta. En todos los sueños ella se acercaba a mí con aquella ternura, pero con lágrimas de tristeza. No podía yo descifrar lo que significaba. Entre más pasaban los meses, más triste y preocupada yo la veía. Y mi embarazo era de alto riesgo, ya que se quiso venir mi bebé en varias ocasiones, y ya al 5.º mes la soñé que me frotaba la panza y lloraba inconsolable. Sentí que tenía que ver con mi intuición, que algo no estaba bien con la bebé. Tomé la decisión de ir por un eco más avanzado, y ahí fue donde supe que mi nena venía con discapacidad y malformaciones. Obviamente una noticia fatal, pero me dejó la certeza que los que se van no nos dejan del todo, ya que mi abuela sabía la condición de la bebé desde meses antes que los propios doctores. Y bueno, esas fueron las historias del video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse dando clic al botón rojo que está aquí abajito y a la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.